Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Tengamos un momento de oración. Querido Dios, te damos gracias por poder alabarte y glorificarte en esta tarde. Te damos gracias porque tú nos amas y, Señor, tu palabra es viva. Tócanos nuestros corazones en esta tarde. Pedimos tu bendición, pedimos la bendición y cuidado para los pastores que vienen de regreso del sur. Te pedimos que tú también nos acompañes en esta tarde. Guíe y dirígenos a través de tu palabra y queremos seguir alabándote y glorificándote a través de ella. En nombre del Señor Jesús. Amén. Por favor, tomen asiento. Cuando el Señor me dio el texto para la meditación de esta tarde, al principio yo no entendía por qué. Dije, ¿por qué ese texto, Señor? Y ayer a la noche, al escuchar los testimonios respecto del hermano César Carrasco, lo cual estamos despidiendo sus restos en el día de hoy, empecé a entender por qué. Por qué el Señor hace las cosas, por qué el Señor me dio este texto. La verdad es, escuchando el testimonio respecto de lo que contaban del hermano César, que no tuve el privilegio de conocerlo, habla de un hombre que practicó la palabra del Señor, practicó las enseñanzas de Jesús, lo vivió con su vida, fue un testimonio vivo, que guardó la fe hasta los últimos días y dejó un legado a todos los que lo rodearon, y en ese caso hasta a mí, que lo he escuchado y quedé, la verdad, que impresionado por su testimonio. Así que el Señor nos dé la sabiduría para seguir ejemplos como los de hermano César Carrasco. Leamos nuevamente el texto. El texto de hoy es Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 29. En la versión NBI es la que voy a leer. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Quiero situar este texto en el contexto, y está este texto en el contexto del Sermón del Monte. Este Sermón del Monte se describe del capítulo 5 de Mateo y termina en el capítulo 7 al final con estas palabras del Señor de Jesús, instando a los oyentes a que pusieran en práctica ahora lo que habían escuchado. Empieza este Sermón del Monte con las bienaventuranzas, un mensaje esperanzador, un mensaje positivo para aquellos que lo estaban escuchando y que deberían seguir sus vidas en medio de dificultades y problemas. También está la promesa de recompensa a los justos. Después los insta a ser un ejemplo con sus vidas para que Dios sea glorificado. A continuación, imparte enseñanzas para la vida diaria, para el diario vivir. Los animo a leer en sus casas del capítulo 5 hasta el final del capítulo 7 todo este sermón, y entonces podemos entender mejor el contexto
en el cual y el escenario, van a tener el escenario completo para entender el texto, lo cual nosotros vamos a meditar en esta tarde. Este texto también se encuentra en Lucas 6, 46 al 49, y ahí también con fragmentos del Sermón del Monte, que ahí ya no está descrito como Sermón del Monte, está descrito como Sermón del Valle. Pero, ¿por qué? Ustedes pueden decir, ¿por qué esta contradicción? En realidad, tenemos que entender que los escritores de los evangelios en aquella época no tenían los recursos que tenemos hoy, no tenían mucho material escrito, mucha información era de forma oral, y seguramente la información de Lucas no era tan completa como la de Mateo. Mateo dice, cuando vio las multitudes, Jesús subió la ladera de un monte. Seguramente Lucas no sabía que Jesús había subido a la ladera, sino que pensó que seguía en el valle. Pero si se desarrolló en el monte o se desarrolló en el valle, lo que importa es el contenido del mensaje de Jesús. No lo voy a tomar de la perspectiva interpretativa de que hace alusión a que Jesús es la roca y si nosotros construimos sobre esta roca permanecemos firmes porque el fundamento es Jesús. Lo quiero tomar de otra perspectiva y primero quiero introducirnos un poco en la realidad de la época. Jesús usaba elementos conocidos de la época para enseñar y para recordar. Recordemos que la mayoría de la información en aquella época era de transmisión oral. O sea, en las sinagogas, algunos letrados o los escribas que sabían leer y escribir, o los sacerdotes, en el caso, leían los rollos que tenían en aquella época, fragmentos de Isaías, el Pentateuco, leían esto y lo explicaban hacia el pueblo. Y después la transmisión hacia los hijos, hacia los demás, era hecha de forma oral. Entonces, en aquella época habían técnicas para la memorización. Y una de estas técnicas que se usa hasta hoy es la asociación. Se quiere retener una información nueva y se asocia con algo conocido para que esta información después uno se pueda recordar de forma más fácil. Y este es lo que usó el Señor Jesús en esto, con este ejemplo de el que practica la palabra que les he enseñado es como el hombre prudente que construye una casa sobre la roca. Y a su vez, como el insensato, el que hace lo contrario. También cuando nos imaginamos construir la casa sobre la roca o sobre la arena, tenemos un concepto muy distinto al que él tenía en aquella época. Si yo me imagino una casa sobre la roca, yo me la imagino arriba de un acantilado donde hay roca, una roca firme, y ahí construido sobre esta roca, sobre esta tierra rocosa o esta piedra realmente, la casa. Y cuando me imagino la casa sobre la arena, me imagino la playa. Directamente la arena de la playa, alguien construyó la casa cerca del mar y no tenía las fundaciones adecuadas. Esa es la imaginación que tenemos nosotros, nos imaginamos según la realidad que nosotros vivimos. Pero en aquella época era distinto. O sea, en los pueblos campesinos donde se desarrolla la historia, las casas eran de adobe. Y lo que usualmente se hacía es que se cavaba una zanja, se enterraba una hilera de piedras, y después sobre esta hilera de piedras se ponía otra hilera de piedras que sobresalía de la tierra, y a partir de ahí se construía la casa de adobe arriba. ¿Por qué? Porque como dice el Señor, viene la lluvia, vienen los vientos, y no habían canaletas como hay hoy día donde uno hace escurrir el agua por donde quiere. No, la lluvia cae directamente. ¿Y qué produce el agua de la lluvia? Cuando podemos ver, cuando cae directamente sobre el suelo, produce erosión. Entonces, la casa que estaba construida sobre la roca, caía la lluvia, pero la roca la mantenía firme, porque la agua no daba directamente en el adobe, sino que caía en la tierra y la casa, aunque venían lluvia y viento, podía permanecer firme. Pero dice la Escritura que también los insensatos construían su casa sobre la arena.
Y la arena era que el suelo allá era un suelo no era rocoso, sino que arenoso. Y habían personas que construían su casa con el adobe directo sobre la tierra. Entonces, viniendo la lluvia, ¿qué pasa? El adobe es barro, ¿ya? Barro compactado. Viene la lluvia y cae cerca de la fundación, de la base de la casa, ¿ya? Y la humedad hace con que el barro se reblandezca, el adobe se reblandecía. Entonces, en estas situaciones había un peligro de que al erosionar la base de la casa se viniera abajo. Esta era la realidad de la época. Ustedes podrán decirnos, ¿insensato? ¿Habrán insensatos? ¿No será muy tonto construir la casa sin las fundaciones sobre la tierra? Se los digo que en aquella época había y lo sigue habiendo hoy. Hace poco vi una noticia de alto auspicio en la cual no hicieron los debidos estudios de suelo, aparentemente, o si lo hicieron mal, y construyeron condominios de casas y edificios sobre un suelo arenoso. Vinieron las lluvias del altiplano, corroyeron, erosionaron la tierra, y hoy estas casas y condominios edificios tienen que ser derribados porque ya no se puede vivir ahí. Hay tremendas erosiones, tremendos cráteres bajo estas estructuras. Así que los insensatos existieron en la época de Jesús y siguen habiéndolos hoy. Este es el ejemplo comparativo que utiliza el Señor Jesús. Hasta acá la introducción. Queremos analizar 3 aspectos de ese texto. Uno es practicar las enseñanzas de Jesús, o sea, ¿para qué practicar las enseñanzas de Jesús? Lo otro es la autoridad que tenía Jesús. ¿Dónde venía esta autoridad? Y el tercero, el legado. El legado de Jesús, el legado de qué podemos aprender de esta lección y también cuál es el legado que podemos dejar nosotros. Practicar las enseñanzas de Jesús, la primera parte. Hasta ahora todos estaban cómodos, sentados, escuchando. Pero Jesús les dice, bueno, ahora que han escuchado todas las enseñanzas que les he dado, pónganla en práctica, vívanlo, expresen con su vida lo que han aprendido. ¿Para qué? Para que otros también puedan querer seguir a Cristo, para que otros también puedan querer vivir esta vida según las enseñanzas. Ahí ya no estamos tan cómodos. Ya no es tan fácil solamente escuchar, porque el Señor nos insta también a practicar. Y me preguntaba el por qué, o el para qué, mejor dicho, y puse 3 para qué. Siempre empiezo con mis preguntas, o sea, es una forma que tengo de hacerme reflexionar y también que nosotros todos podamos reflexionar. ¿Para qué? ¿Para qué practicar la palabra del Señor? Parece obvio, pero para generar cambios en nuestra vida, tanto de actitudes como de acciones. Así el Señor nos puede ir moldeando, así como el alfarero va trabajando en nuestras vidas y nosotros vamos cambiando. Estos cambios se producen de forma gradual, no es que lo cambiamos de inmediato. A medida que vamos escuchando de la palabra y esta palabra produce cambios en nuestra vida, entonces el Señor nos va moldeando, el Señor va trabajando en nosotros. No se trata de ser religioso, no se trata de parecer religioso. Los fariseos en aquella época parecían muy religiosos, pero el Señor Jesús mismo los criticó porque era solamente apariencia. Conocían la palabra, pero no la ponían en práctica, no la vivían. Era solamente una fachada. Por eso el Señor nos insta a que la palabra produzca cambios en nosotros a través de su Santo Espíritu y nosotros podamos ser moldeados, trabajados para después ser fieles testigos de Él. Hablamos de cambios de forma de vivir y esto reflejar de cómo somos seguidores de Cristo. Reflejo con mis actitudes del día a día que soy seguidor de Cristo.
les voy a citar un ejemplo que ya cité una vez. Cuando uno se pone mayor empieza a repetir las historias, pero bueno. Y yo viví en mi adolescencia rodeado de alemanes, así que soy un descendiente alemán. Y entonces conozco historias de alemanes. Y resulta que un hermano en Cristo, siervo, vio que en su casa, al lado de su casa, llegó un vecino nuevo. Se cambió una persona y este empezó a descargar y todo el día estuvo ahí cargando cajas, muebles, y él lo miraba por la ventana, sabiendo cuándo iba a terminar. Y lo seguía mirando hasta que el momento llegó en que el vecino terminó de cargar las cajas y los muebles. El hermanito agarró su Biblia bajo el brazo, cruzó para el lado y se presentó. Mira, soy su vecino. Ah, sí, lo he visto por la ventana como me miraba. Sí, soy creyente, así vamos, lo quería invitar a la iglesia el domingo, ¿ya? Y me gustaría ahora compartir un poco de la palabra de Dios con usted. La persona lo miró y dijo, ¿sabes qué? Si usted me hubiera venido a ayudar a cargar un par de cajas o me hubiera traído una cerveza helada, los alemanes les gustamos la cerveza, yo ahora me tomaría mi tiempo y me sentaría con usted a escuchar lo que tiene que decir. Pero la verdad, no tengo nada que escuchar, no quiero escuchar nada de usted, así que puede volver con su Biblia bajo el brazo a su casa, vuelva por donde vino. No quiero saber nada. Puedo servir a Cristo cargando cajas o ofreciendo una bebida. Ayudo al que necesita, de mi ayuda aunque no la pida. Saludo aunque no me saluden. Me enojo cuando veo la injusticia de cualquier tipo y busco vivir siendo justo. Cambios en nuestra vida. Todo se resume a llevar a la práctica las enseñanzas de Jesús. Quiero citar los dos versículos fundamentales que para mí son fundamentales en la enseñanza de Jesús. Dice Mateo 22, el 37 y el 39, ama al Señor tu Dios de todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. El segundo se aparece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si amo a mi prójimo, voy a ayudarle a cargar cajas, le voy a ofrecer una bebida. Y después, si él quiere escuchar, escuchará con gusto de la palabra. ¿Otro para qué? Para que estos sean atraídos a seguir a Cristo, al ver nuestra forma de vivir, de ser sal y luz en este mundo. Ser testigos a los demás, testificar no solamente con palabras, sino con nuestra vida. Quiero que leamos Mateo, el capítulo 5, los versículos del 13 al 16. Mateo 5, del 13 al 16. Sal y luz, parte de la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte. Dice así, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Cuando estaba leyendo este versículo, no pude dejar de pensar en los escándalos que hemos visto en las últimas semanas. Me refiero al tema del obispo Durán, de la Catedral Evangélica, tanto en lo económico como en lo moral. Debemos ser sal de la tierra. Pero ¿qué pasa cuando la sal se vuelve insípida? Ya no sirve para nada. Así que estos escándalos hacen mucho daño. Ya no somos más un ejemplo para la sociedad, sino que pasamos a ser igual que todos, igual que los demás. ¿Para qué voy yo a seguir a Cristo? Si mira, ellos son corruptos como cualquiera, como cualquier político. Mira, vive en pecado, en adulterio, igual que yo. Así, ¿para qué voy a cambiar mi vida? No tiene sentido. Si total, los que deberían guiar en el camino del Señor no lo hacen.
Así que un daño, porque la sal se volvió insípida, ya no sirve, es hollada, es despreciada, ya no sirve para nada. Duros momentos que se debe enfrentar. Pero nosotros somos llamados a ser íntegros, justos, donde se manifieste el amor de Dios y al prójimo en nuestras vidas. ¿Cómo podrán las otras personas creer en Cristo o ser atraídas a que el Señor les hable a través de su palabra? Es que vean en nosotros, que nosotros vivimos según lo que nos enseña el Señor Jesucristo. Quiero hacer un paréntesis acá. El pastor Ricardo ya lo había mencionado, pero yo como parte del Consejo Ministerial lo quiero resaltar. ¿Ya? La Iglesia de Providencia, la Iglesia Alianza, tiene una estructura administrativa sumamente transparente. Nosotros tenemos un equipo de finanzas con un diácono tesorero, y además la congregación elige un comité revisor de cuentas. Así que la tesorería, todas las cuentas de la iglesia son revisadas por ese comité revisor de cuentas. Además, los pastores no mueven el dinero, ellos reciben una ayuda de costo que está preestipulada, que está establecida, ¿ya? Y el manejo o las decisiones que se toman respecto de dónde se aplican los recursos está tomado por el Consejo Ministerial, que está compuesto por 12 diáconos y diaconisas elegidos por ustedes mismos. Así que este equipo, junto con los pastores, toman las decisiones de qué se hace con el dinero que ingresa. Quería hacer ese paréntesis porque en medio de estas circunstancias, de lo que estamos viendo a nuestro alrededor, se tiran todos al mismo saco. Son todos corruptos y acá los pastores se llevan la plata para la casa. Y en realidad quería salientar y puedo dar fe de esto, que en nuestra iglesia no es así. Así que el Señor nos ayude a seguir siendo sal en esta tierra. Sigamos con el versículo 14 en adelante. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Para que vean las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. ¿Ven los otros en mí lo que hago y por eso glorifican a Dios? El pastor lo mencionaba, la campaña de invierno, una linda oportunidad de servir a la comunidad y que las personas que no conocen a Cristo alaben a Dios por las buenas obras que hacemos. Que la gloria y la honra la lleve el Señor. El tercer para no olvidar lo que hemos escuchado. Si no ponemos en práctica, pronto nos olvidamos. Las palabras sin acción las lleva el viento. Quiero leer un texto más. Está en Santiago 1:22 hasta el 25. Ahí está en la proyección. ¿Lo van a proyectar ya? Santiago 1:22 al 25. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira el rostro en un espejo. Después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pues quien se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Hay bendición en practicar la palabra del Señor, en practicar las enseñanzas de Jesús.
queremos ir al otro aspecto, al segundo aspecto, la autoridad de Jesús. En el versículo 28 y 29 de nuestro texto, en Mateo 7, dice así: Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Podemos decir que la autoridad de Jesús venía porque era el Hijo de Dios. El Espíritu Santo reposaba sobre él. Pero las multitudes no sabían que él era el Hijo de Dios. Hasta el momento, un gran maestro, un profeta, pero no sabían que era el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo se daban cuenta de su autoridad? Yo quiero mirar otro aspecto. Se notaba su autoridad porque Jesús era consecuente en sus dichos con sus hechos. Enseñaba respecto del amor al prójimo y practicaba el amor al prójimo. Le molestaba la hipocresía y era sincero. No toleraba la injusticia y era justo. No discriminaba y se reunía con los rechazados de la sociedad, el pobre leproso, una mujer samaritana, un rico cobrador de impuestos. Podríamos mencionar mucho, pero su actitud y sus hechos respaldaban sus palabras. En compensación, los maestros de la ley, la Reina Valera dice los escribas, no eran consecuentes. Incluso el Señor Jesús alerta sobre ellos. Y para esto vamos a mirar el texto en Marcos 12, 38 al 40. Marcos 12, del 38 al 40. Ahí está la proyección. Como parte de la enseñanza, de su enseñanza, Jesús decía: tengan cuidado de los maestros de la ley, les gusta pasearse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. ¿Qué sucedía con estos maestros de la ley? Conocían de la ley, la podían leer, pero no la vivían. Acá habla Jesús de las viudas que se apoderan de los bienes de las viudas. Los escribas, los maestros de la ley eran los que sabían leer y escribir en aquella época. Podían recitar al pueblo lo que podían leer del Pentateuco, lo que podían leer del profeta Isaías o de los demás profetas, pero no lo vivían. Y su actitud era contraria a las enseñanzas. ¿Por qué? Porque las viudas en aquella época, si no tenían algún hijo que la pudiera mantener, tenía que vender sus bienes para poder subsistir. ¿Y qué hacían estos que podían leer, que podían escribir? Se aprovechaban y remataban los bienes de las viudas a bajo precio para obtener ganancias. Así que ellos conocían de la palabra, pero no la vivían, no la practicaban. Somos consecuentes en respaldar nuestra fe, lo que decimos y que creemos con nuestras actitudes y acciones. ¿Ven otros en mí una persona consecuente? No perfecta, no somos perfectos, yo no soy perfecto, ninguno de nosotros. Pero sé, sí, que a medida que vamos creciendo, que vamos dejando que el Señor trabaje en nuestras vidas, vayamos teniendo vidas consecuentes en los dichos con los hechos. Si hablamos de Cristo, también vivamos como nos enseñó Cristo. Por medio del Espíritu Santo recibimos poder y autoridad para testificar de Cristo. Juan 1:8. Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Si no somos consecuentes, la gente a la cual le hablamos del Señor no será atraída a seguir a Cristo. Nos llamarán hipócritas. ¿Sirvo al Señor Jesús con mi vida? Una pregunta que estaba haciendo, y ahí ya empezaron las excusas. Soy nuevo en la fe,
No conozco lo suficiente de la Biblia. Esto se resuelve con leer la Biblia, con venir a la iglesia, venir a los cultos. Ahora el invierno se pone frío. Levantarme. Me cuesta, nos cuesta a todos. Necesitamos seguir escuchando de la palabra del Señor. Venga a la academia bíblica, estudie la palabra, traiga a sus hijos a la escuela dominical para que a temprana edad vayan conociendo del Señor. Asista a los grupos en casa, una linda oportunidad de compartir y de seguir creciendo en el Señor. No tengo tiempo, andamos corriendo para todos lados, así que es otra excusa que podemos poner para ser justo, íntegro, humilde, compasivo, amoroso. Son actitudes que se practican en todo el tiempo, en donde nos encontremos, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la casa. Otra excusa puede ser, no tengo recursos. Tienes tus manos. No sé predicar y soy tímido para hablar. Créame o no, yo también soy tímido para hablar. No quiero seguir con las excusas, sino que contarles un ejemplo de la historia que viví con mi madre en mi infancia. En aquellos años, más o menos 14, 15 años tenía, no recuerdo bien, no soy bueno para las fechas, pero una familia, mi padre el que trabajaba, mi mamá ama de casa, cuidaba a 3 hijos, a mí y a mis 2 hermanas menores. Y una vez a la semana mi mamá, en aquella época nosotros nos congregábamos en una iglesia bautista chiquitita que estaba en formación, y una vez a la semana mi mamá iba a limpiar la iglesia. Y nosotros, como no había internet ni juegos en aquella época, acompañábamos a mi mamá, los 3 cabros chicos. Así que un día le pregunto a mi mamá, mamá, ¿por qué limpias la iglesia? Y mi mamá me contesta, mira, hijo, no tengo mucho estudio, no sé hablar mucho, no tengo recursos ni plata para echar los domingos a la ofrenda, pero sí una cosa tengo mis manos. Y con estas manos sirvo al Señor. Si puedo hacer el aseo en mi casa, también lo puedo hacer acá en la iglesia. No necesita ser letrado ni tener recursos para servir al Señor. Sea un ejemplo con tu vida. Este fue el legado, uno de los legados que me dejó mi madre. Y con esto quiero entrar al tercer aspecto, el aspecto del legado. Mi mamá me dejó este legado, me enseñó que no había excusa, que yo podía servir al Señor con lo que tuviera, aunque creyera que no tenía nada. ¿Qué legado voy a dejar yo? Cuando uno se pone más viejo, más grisáceo, empieza a pensar en estas cosas. Cuando era joven ni se me ocurría. El legado de aquellos constructores que construyeron las casas con fundamentos de piedra que permanecen hasta hoy. Y hoy pueden ser estudiados por los arqueólogos, las fundaciones de aquellas casas de adobe. El adobe ya no está, ya no existe, pero las fundaciones quedaron. De las casas que fueron construidas sobre la tierra arenosa, ni vestigio. Hay tantos relatos en la Biblia que nos dejaron un legado de enseñanza por medio de éxitos o fracasos. Pero de estas historias relatadas en la Escritura podemos aprender, podemos tomar lecciones para nuestras vidas y el Señor nos puede ir transformando. El Señor Jesús, además de tantas enseñanzas, por su muerte y resurrección, nos dejó el legado de la salvación para todo aquel que cree en Él. ¿Pasaré por esta vida sin pena ni gloria o dejaré un legado a los que me rodean? Como hombre prudente o mujer prudente que puso en práctica las enseñanzas de Jesús y construyó su casa sobre la roca. Hoy estamos despidiendo los restos del hermano César Carrasco. No tuve el privilegio de conocerlo, pero anoche escuchaba el testimonio del tremendo legado que dejó. Un ejemplo a seguir, un hombre que dejó huellas,
Se decía en ese entonces. Me tomo de las palabras del pastor Ricardo y de la bella reflexión de anoche, un hombre que, como el apóstol Pablo, guardó la fe. Tremendo legado, haber sido el hombre que guardó la fe hasta sus últimos días. Haber guardado la fe, esto me llamó y me tocó profundamente. Ser capaz de guardar la fe hasta los últimos momentos de mi vida. Muchos se desvían del camino, entran acá, escuchan la palabra de Dios, se van, no la ponen en práctica. Al poco tiempo se olvidan y ya no regresan. La decisión de ser como el prudente o como el insensato es nuestra. Para concluir, practicar las enseñanzas de Jesús, y vuelvo con los para generar cambio en mi vida o en mi forma de vivir, y con esto impactar positivamente a los que rodean, siendo sal y luz en esta tierra, para que las personas sean atraídas a seguir a Cristo, porque ven como yo sigo a Cristo, para no olvidar sus enseñanzas. Respecto de la autoridad de Jesús, no solo por ser hijo de Dios, sino por ser consecuente con sus dichos, con sus hechos. El poder viene del Espíritu Santo para nosotros, pero debemos ser consecuentes en nuestras palabras, con nuestras acciones. Y el legado que podemos aprender de esto, que no hay excusas para dejar un legado a los que nos rodean, aunque creamos que no tenemos nada para ofrecer al servicio del Señor, siempre hay algo. El ejemplo del hermano César Carrasco fue inspirador para todos, incluso para mí, aunque no lo conocí. Que el Señor Jesús nos dejó un mayor legado, o el mayor legado que se puede dejar, que es la salvación. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué camino queremos seguir? ¿Qué tipo de casa queremos construir? Reflexionemos sobre nuestras vidas y que el Señor nos guíe. Amén.